Hola mis queridos hermanos, ¿cómo están? Reciban la paz de Cristo y un cordial saludo de parte de sus hermanos del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón de Jesús de Lacey, Washington. Te saluda tu hermano en Cristo, Esteban Rodríguez, y hoy, este día es un placer y un gusto estar con cada uno de ustedes una vez más, compartiendo y reflexionando la bendita palabra de Dios, reflexionando un poco de lo mucho que Él nos habla y nos da, para que nosotros vayamos cambiando y vayamos siendo cada día mejores. Mis queridos y amados hermanos, para eso vamos a ir a la bendita palabra de Dios, de Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 27 al 33. Y para eso leemos la bendita palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Los trajeron y los presentaron ante el consejo. El sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese, pero ahora en Jerusalén no se oye más que su predicación y quieren echarnos la culpa por la muerte de ese hombre. Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de un madero. Dios lo exaltó y lo puso a su derecha como jefe y salvador, para dar a Israel la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, que Dios ha dado a los que le obedecen. Ellos escuchaban rechinando los dientes de rabia y querían matarlos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mis queridos hermanos, hoy vemos que dicen que agarraron a los apóstoles después de la crucifixión de Cristo, después de que lo crucificaron y lo mataron, y fue sepultado y resucitó. Hoy vemos que ellos andaban predicando, hablando de ese Jesús vivo, de ese Jesús que había resucitado, dando la buena nueva a todos aquellos que no habían visto y no querían entender y no querían abrir los ojos para ver que Jesús había resucitado. Estos apóstoles andaban llenos de una fuerza, andaban llenos de valor, a pesar de que a ellos vemos que dicen que ya les habían advertido de que no hablaran de ese, y ese es nuestro Señor Jesús. Es al que les habían prohibido que fueran a predicar. Y vemos que ellos no hicieron caso. Ellos siguieron predicando, ellos siguieron hablando de esa buena nueva. Ellos siguieron hablando de ese que había hecho milagros cuando andaba con ellos, de ese que había andado predicando, de ese que había andado con ellos y que había multiplicado los panes, que había multiplicado los peces. Ellos seguían hablando de ese Jesús vivo, de ese Jesús resucitado, de ese Jesús que vino por ti y por mí. Ellos seguían hablando. Entonces nos dice la bendita palabra de Dios que estos se enojaron mucho. Y dice: el sumo sacerdote los interrogó diciendo: les habíamos advertido y prohibido enseñar en nombre de ese. Ellos estrictamente les habían prohibido hablar de Jesús. Imagínate nomás. Ellos tenían prohibido hablar de Jesús. Pero a pesar de que ellos tenían prohibido hablar de Jesús, ellos seguían hablando. Ellos con más fuerza predicaban, con más fuerza hablaban.
Y para eso hay unas palabras que a mí me llama mucho la atención, el por qué estos hombres tenían esa fuerza y tenían ese valor, el por qué ellos se animaban a predicar, se animaban a hablar de este Jesús vivo. Dice: Pedro y los apóstoles respondieron: hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y más adelante nos dice: nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. Esos hombres andaban hablando de ese Jesús vivo, de este Jesús resucitado. ¿Por qué? Porque primero nos dice Pedro y los apóstoles que primero hay que obedecer a Dios y no a los hombres. Entonces ellos obedecieron a Dios. Y por medio de esa obediencia vino el Espíritu Santo sobre ellos, el que es también testigo de ese Jesús vivo, el que también testifica que Jesús ha resucitado. Por eso, mis queridos hermanos, hoy este día vamos a reflexionar y a meditar cómo nosotros estamos trabajando, si estamos obedeciendo la palabra de Dios, estamos obedeciendo a Dios, porque vemos que la palabra de Dios es palabra viva, es Dios mismo el que nos está hablando. Por lo tanto, yo te tengo una pregunta, mi querido hermano o mi querida hermana. ¿De parte de quién estás tú? ¿Con quién te identificas hoy este día en esta palabra de Dios? ¿Con los que apresaron a los apóstoles o con los apóstoles? ¿Quién eres tú? ¿Quién de ellos eres tú? ¿Eres el que anda persiguiendo a los que predican? ¿Eres el que anda persiguiendo a todos aquellos que andan llevando la buena nueva? Los andas criticando, andas hablando de ellos, los andas matando. ¿O eres uno más de los apóstoles, como los apóstoles, que andas proclamando, andas pregonando la buena nueva de ese Jesús vivo, de ese Jesús que ha resucitado, de ese Jesús que trae vida y vida eterna para ti y para mí, de ese Jesús que dice que para el perdón de los pecados ha muerto en la cruz, para la salvación de Israel, para la salvación tuya y para la salvación mía. ¿Con quién de estos personajes te identificas tú, mi querido hermano? ¿Como quién el papel de quién estás tomando? ¿O el papel de quién estoy tomando yo? Si el de los que apresaron y amenazaron a los apóstoles, o el papel de los apóstoles. Ando predicando, ando proclamando la buena nueva, ando dando buen ejemplo de vida, ando dando ese testimonio vivo de vida que tengo que dar yo. Porque no es necesario que ande proclamando, no es necesario que ande gritando que Dios está vivo, que Dios vive, que Jesús resucitó, sino que lo tengo que demostrar con mi propia vida, con mi propio testimonio de vida. Tengo que demostrar que Jesús ha resucitado en mí, cambiando mi forma de ser, cambiando
mis malos modos, mis malos genios, cambiando todo lo malo que he hecho. Por eso, mis queridos y amados hermanos, hoy este día es tiempo de reflexionar un poco sobre qué personaje o como sobre quién estamos actuando nosotros, como los que apresaron a los apóstoles y los interrogaron y les prohibían hablar de Jesús, o como los apóstoles. Como quién vas a trabajar hoy en adelante. ¿Te vas a dejar guiar por el Espíritu Santo? Porque nos dice la bendita palabra de Dios, dice que nosotros somos testigos de esto, y lo es también el Espíritu Santo, quien Dios ha dado a los que le obedecen. Mi querido y amado hermano, si tú y yo estamos predicando, si tú y yo estamos proclamando a ese Jesús vivo, es porque en nosotros está el Espíritu Santo. Y si nomás andamos pregonando, nomás andamos castigando, nomás andamos hablando de los demás, seguramente no está el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Por eso, mis queridos y amados hermanos, hoy vamos a pedirle a Dios y a nuestro Señor Jesucristo que derrame esa fuente de gracia, esa fuente de amor sobre cada uno de nosotros, ese juego del Espíritu Santo, para que venga a quemarnos, para que venga a llenarnos de esa bendita palabra de Dios, venga a llenarnos de esa sabiduría y de esa valentía y de ese valor para poder proclamar y salir a proclamar ese Jesús vivo, ese Jesús que ha resucitado. Que el Señor te bendiga, te guarde, y el Espíritu Santo sea la guía de tu vida y de tu familia. Amén.